Primero, vamos a empezar a explicarte qué fue el Porfiriato. Fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó en el país el general Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo proceso económico y material, y se planificó el país, aunque a costa de la gran represión, desigualdad e injusticia social. Lo que causó este suceso, comprendido como Porfiriato, fue principalmente por la rebelión de Tuxtepec en 1876. El principal ideal era la no reelección, por lo que Porfirio Díaz asciende al poder para acabar con esto. Irónico, ¿cierto? Como ya sabemos, el Porfiriato fue una época buena para unos y mala para otros, pero en este momento vamos a explicar las claras consecuencias de este periodo. En el ámbito político, dejó como consecuencia la creación de un sistema político que profundiza y amplía la tecnología de la negociación y conciliación. Como también en la economía, mejoró la industria y el comercio, lo cual logró reducir las deudas externas e internas al mínimo. En el aspecto social, el Porfiriato dejó desigualdad entre clases sociales. Por último, la educación tuvo un incremento considerable, promoviendo la enseñanza laica y gratuita, influenciada por el positivismo. Personajes principales. El primero es Porfirio Díaz. Nació en el año 1830 y murió en el año 1915. Fue un político militar mexicano. Benito Juárez. Nació en el año 1806 y murió en el año 1872. Fue un político y abogado mexicano. Sebastián Lerdo de Tejada. Nació en el año 1823 y murió en el año 1889. Fue un político mexicano. Joaquín Barán de Quijano. Nació en el año 1840 y murió en el año 1906. Fue un político, escritor, historiador y maestro mexicano. Y te preguntarás, ¿qué aportaciones nos trajo el Porfiriato? Pues bien, yo te lo explico. Mejoró la economía nacional gracias al incremento de las exportaciones de materias primas. Construyó una gran cantidad de vías ferroviarias que pasaron de 8,000 kilómetros a 20,000. Facilitó la inversión extranjera y comenzó la construcción del Palacio de Bellas Artes y del Ángel de la Independencia. Seamos sinceros, el Porfiriato fue una dictadura de 30 años gracias a la manipulación de elecciones y control de la prensa. Pero es cierto que en muy buena medida aportó un avance económico y tecnológico enorme. Algunos ejemplos pueden ser el sistema ferroviario, fábricas, electricidad, el primer automóvil en México, la industria petrolera, el comercio y un sinfín de innovaciones del país. Pero a su vez, este gran acontecimiento solo era un privilegio que les tocaba gozar a extranjeros o la clase más alta de México, mientras que por otro lado la mayoría de la población vivía al día y con condiciones lamentables. A estas alturas, ya todos sabemos qué es la Revolución Mexicana, pero si no te acuerdas, ahorita te lo explico rápidamente. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910, como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, el cual causó una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Las principales problemáticas que empezaron el estallido de este movimiento son dictadura de Porfirio Díaz, modificando y manipulando la Constitución y rompiendo su compromiso de no permanecer en el cargo. Desigualdad social. Las tierras y el crecimiento económico estaban solo en manos de la élite. Los campesinos eran explotados y sus tierras expropiadas, mientras empresarios, clero y en general la clase alta tenía gran poder y privilegios. Falta de ley laboral. No existía una ley que regulara los derechos de los trabajadores. Expropiaciones y latifundios. Se generaron enormes latifundios de los cuales solo unos pocos se beneficiaban. Administraciones del extranjero. La mayor parte de la riqueza del país termina en manos de empresas e individuos extranjeros. Falta de libertad de expresión. La prensa y los medios no tenían permitido expresar opiniones o datos contrarios del gobierno. Ahora seguimos con las consecuencias de la revolución, que fueron variadas, pero las principales fueron afectaciones en el sector económico, especialmente la agricultura y la ganadería. En el ámbito industrial, muchas empresas tuvieron que cerrar, como también incrementó la migración, la cual provocó falta de mano de obra. Se creó la reforma agraria que permitió a los campesinos poseer tierras y, por último, lamentablemente, murieron 2 millones de personas a causa de la revolución. Personajes principales. El primer personaje es Porfirio Díaz, ya mencionado anteriormente, pero para recordar fue un político y militar mexicano. Francisco Ignacio Madero González, conocido como Francisco Madero, nació en el año 1873 y murió en el año 1913. Fue un empresario, escritor, filántropo y político mexicano. Emiliano Zapata Salazar.
también conocido como el caudillo del sur, nació en el año 1883 y murió en el año 1919. Fue un campesino militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Liberador del Sur. José Doroteo Arango Arambula, conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, nació en el año 1878 y murió en el año 1923. Fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Y por último está Venustiano Carranza, nació en el año 1859 y murió en el año 1920. Fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Consideramos que fue un gran paso para la creación de la Constitución de 1917, que dio origen a las leyes que hoy nos rigen. Gracias a la Revolución Mexicana hay elecciones libres, situación que no ocurría cuando estaba instaurado el régimen militar. Desde la seguridad, el acceso a los servicios médicos, el seguro social y la educación pública. Sirvió también para la creación del Infonavit. Después de 30 años de dictadura injusta, inseguridad, explotación, abusos, miserias y de sometimientos a la población de clase baja, ¿cómo te sentirías? Pues esa misma pregunta se hizo Francisco I. Madero, el cual decidió ponerle fin al gobierno del general Porfirio Díaz y establecer así unas elecciones libres y democráticas. Fue una pelea sangrienta, donde la mayoría de los rebeldes fue asesinado, pero ¿valió la pena? Digamos que fue un movimiento revolucionario de la población que dio un giro a la situación que estaba pasando en esa época, logrando tomar relevancia dentro del mismo país, y en el cual hubo un inicio de leyes sobre cómo se debería gobernar. ¿No sabes qué es el maximato? Pues básicamente fue un periodo que comprendió de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Culminó en el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando es expulsado del país en 1936 Plutarco Elías Calles. Luego de la Revolución, México debatió entre diferentes tendencias políticas. De entre los generales revolucionarios, Álvaro Obregón fue electo presidente de 1920 a 1924. Se peleó para que la reelección no fuera posible, por lo que Plutarco Elías Calles gobernó de 1924 a 1928. Se promovieron iniciativas modernas y había una influencia de Obregón hacia Calles. Después modificaron la Constitución Nacional para permitir una reelección. Para esto, Obregón fue electo, pero fue asesinado por José de León Roario, grisero mexicano que se acercó con la excusa de mostrar un retrato en el Parque de la Bombilla. Para entender el maximato a profundidad, debemos de explicar las consecuencias. Las más destacables fueron la creación de una nueva ley de patrimonio ejidal, promulgada por Abelardo Rodríguez, el surgimiento del PNR, la parcial modernización de México, como fueron la construcción de carreteras, impulsada por Pascual Ortiz, la finalización de la Guerra Cristera, pactada por Emilio Portes Gil, la expedición del salario mínimo y, por último, la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Personajes principales. Para empezar tenemos a Francisco Plutarco Elías Calles, que nació en el año 1837 y falleció en el año 1945. Fue un político y militar mexicano. Emilio Cándido Portes Gil, nació en el año 1890 y murió en el año 1978. Fue un político, abogado y diplomático mexicano. Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz, conocido como Pascual Ortiz Rubio, nació en el año 1877 y murió en el año 1963. Fue un político, diplomático, geógrafo e historiador mexicano. Y por último tenemos a Abelardo Rodríguez Luján, nació en el año 1889 y murió en el año de 1967. Fue un militar, político y empresario mexicano. ¿Cuál fue la aportación de este periodo al México actual? Pues este periodo fue una gran fuerza industrializadora y modernizadora para el país. Se enfrentó abiertamente a los privilegios de la Iglesia y realizó el reparto de tierras, la reforma agraria y la interconexión de distintos rincones de México a través de la red vial. Además, se legó a la República nuevas instituciones que pusieron un fin al caudillato tradicional y se dejó como herencia una sociedad más urbana, laica e involucrada en la política nacional. ¿Títeres en el gobierno? La pregunta que resumiría el maximato de esa época. Así es, tras el revuelto que hizo el jefe máximo de la revolución, debería traer un proceso de paz y cuidado de su imagen por medio de otros presidentes, que serviría como un mero adorno, que claro lo conseguiría gracias a la creación del PRI. Fue una época en la cual impactó de forma en que los presidentes que se suponía que mandaban el gobierno eran mandados por Plutarco Elías Calles, y el que se oponía era asesinado o expulsado de la presidencia, por lo cual el título de presidente era solo eso, un título.
Al concluir el trabajo, podemos darnos cuenta de los sucesos que caracterizan a México y su importancia en la historia. Por último, damos las gracias por su atención.